Trata de personas en derecho. La trata de personas es un delito grave que viola los derechos humanos y se considera una forma moderna de esclavitud. En el ámbito jurídico, la trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, recepción y albergue de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, para lograr el control sobre ellas con fines de explotación. 1. Aspectos legales de la trata de personas. El derecho internacional y nacional ha reconocido la gravedad de la trata de personas y ha desarrollado marcos legales para combatirla. Algunos de los aspectos legales clave incluyen: definición legal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, define la trata de personas como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra, con fines de explotación. 2. Elementos constitutivos. Para que se configure el delito de trata de personas, deben concurrir los siguientes elementos: actos, reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; medios, amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, entrega o recepción de pagos o beneficios. Fin, explotación. Tipos de explotación. La explotación puede incluir explotación sexual, prostitución forzosa, pornografía, turismo sexual, trabajo forzoso, servidumbre, trabajo en condiciones de esclavitud, explotación laboral, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre por deudas, matrimonio forzoso, extracción de órganos, extracción ilegal de órganos para trasplantes, trata de niños, utilización de niños para la mendicidad, la prostitución, el trabajo forzoso o el tráfico de órganos. Jurisdicción. La jurisdicción para perseguir el delito de trata de personas puede variar según la legislación de cada país. En general, la jurisdicción se extiende a los casos en los que la trata se ha cometido en el territorio nacional, o cuando la víctima es nacional del país o cuando la trata se ha organizado o dirigido desde el territorio nacional. Sanciones. Las sanciones por el delito de trata de personas pueden incluir penas de prisión, multas y otras medidas, como la confiscación de los bienes utilizados para la trata. Protección de las víctimas. Las víctimas de trata de personas tienen derecho a protección y asistencia. Algunos de los derechos que les asisten incluyen: derecho a la protección. Las víctimas de trata tienen derecho a recibir protección contra la violencia, la intimidación y la explotación. Derecho a la asistencia. Las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, psicológica y legal. Derecho a la recuperación. Las víctimas tienen derecho a recibir apoyo para su recuperación física, psicológica y social. Derecho a la justicia. Las víctimas tienen derecho a participar en los procesos judiciales y a obtener justicia. Derecho a la reparación. Las víctimas tienen derecho a recibir compensación por los daños sufridos. Lucha contra la trata de personas. La lucha contra la trata de personas requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y el sector privado. Algunas de las estrategias clave incluyen: prevención. Implementar programas de prevención para educar a la población sobre los riesgos de la trata de personas y para promover la protección de los grupos vulnerables. Persecución. Investigar y procesar a los responsables de la trata de personas. Protección. Proporcionar asistencia a las víctimas de trata de personas. Cooperación internacional. Fortalecer la cooperación internacional para combatir la trata de personas. Conclusiones. La trata de personas es un delito grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. La lucha contra la trata de personas requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados. Es fundamental que se implementen medidas para prevenir la trata, perseguir a los responsables, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación internacional. ¿Qué leyes existen para combatir la trata de personas? Existen numerosas leyes a nivel internacional y nacional que combaten la trata de personas. Estas leyes trabajan para prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de este delito. *** A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, *** establece un marco legal para combatir la trata de personas. Este marco incluye la definición del delito, sus elementos constitutivos y la obligación de los estados de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar la trata de personas. *** En Argentina, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas *** es la ley principal que aborda este delito.
Esta ley define la trata de personas, establece penas para los responsables y proporciona asistencia a las víctimas. La ley también incorpora el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Protocolo de Palermo, que es un instrumento legal adicional que complementa la UNTOC 4. La ley 26.364 define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, con fines de explotación, cuando mediara engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. La ley también establece que el asentimiento de la víctima de trata de personas menores de 18 años no tendrá efecto alguno. En México, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos es la ley principal que aborda este delito. Esta ley define la trata de personas, establece penas para los responsables y proporciona asistencia a las víctimas. La ley también establece un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas. Además de estas leyes, otros países como Bolivia, Chile, Perú y Venezuela también han implementado leyes específicas para combatir la trata de personas. Estas leyes varían en sus detalles, pero todas comparten el objetivo de prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de este delito. Es importante destacar que la lucha contra la trata de personas requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y el sector privado. Las leyes son un elemento fundamental en este esfuerzo, pero también es necesario trabajar en la prevención, la protección de las víctimas y la cooperación internacional. ¿Qué tipo de penas se imponen a los traficantes? Las penas impuestas a los traficantes varían dependiendo del tipo de tráfico, la cantidad de sustancias involucradas, la gravedad del delito y la legislación del país en cuestión. Sin embargo, en general, las penas pueden incluir prisión. La pena de prisión es la más común para los traficantes. La duración de la pena puede variar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de la gravedad del delito. Multas. Las multas son otra pena común que se aplica a los traficantes. El monto de la multa puede ser considerable, y puede estar relacionado con el valor de las sustancias traficadas. Confiscación de bienes. Los bienes utilizados para cometer el delito, como vehículos, dinero en efectivo y propiedades, pueden ser confiscados por las autoridades. Prohibición de actividades. Los traficantes pueden ser prohibidos de realizar ciertas actividades, como conducir un vehículo o trabajar en ciertos sectores. Penas accesorias. En algunos casos, se pueden imponer penas accesorias, como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o la prohibición de acercarse a la víctima. Es importante tener en cuenta que las leyes y las penas pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, algunos países tienen penas de muerte para los traficantes de drogas, mientras que otros tienen penas más leves. Es crucial recordar que el tráfico de drogas es un delito grave que tiene consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades. Las leyes y las penas están diseñadas para disuadir a las personas de participar en este tipo de actividades y para proteger a la sociedad de sus efectos negativos. ¿Hay penas diferentes para diferentes tipos de tráfico? Sí, las penas para diferentes tipos de tráfico suelen ser diferentes. Esto se debe a que la legislación considera la gravedad del delito y el impacto social de cada tipo de tráfico. Por ejemplo, el tráfico de drogas se clasifica en diferentes categorías según el tipo de sustancia y su potencial adictivo. Las penas para el tráfico de drogas duras, como la cocaína o la heroína, suelen ser más severas que las penas para el tráfico de drogas blandas, como la marihuana. Aquí hay algunos ejemplos de cómo las penas pueden variar según el tipo de tráfico. Tráfico de drogas. Las penas para el tráfico de drogas varían según el tipo de droga, la cantidad y la intención del traficante. El tráfico de drogas duras, como la cocaína o la heroína, suele conllevar penas de prisión más largas que el tráfico de drogas blandas, como la marihuana. Tráfico de armas. El tráfico de armas se considera un delito grave, ya que puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad pública. Las penas para el tráfico de armas suelen ser muy severas, incluyendo penas de prisión de varios años. Tráfico de personas. El tráfico de personas es un delito que involucra la explotación de seres humanos para obtener beneficios económicos. Las penas para el tráfico de personas suelen ser severas, incluyendo penas de prisión de varios años. Tráfico de órganos.
El tráfico de órganos es un delito que involucra la extracción ilegal de órganos humanos para su venta. Las penas para el tráfico de órganos suelen ser muy severas, incluyendo penas de prisión de varios años. Además de la gravedad del delito, otros factores que pueden influir en la pena incluyen la cantidad de sustancias traficadas. Cuanto mayor sea la cantidad de sustancias traficadas, más grave será la pena. La intención del traficante. Si el traficante actuó con intención de obtener beneficios económicos, la pena será más severa que si actuó por necesidad. El historial criminal del traficante. Si el traficante tiene antecedentes criminales, la pena será más severa. En resumen, las penas para diferentes tipos de tráfico suelen ser diferentes, y se basan en la gravedad del delito, el impacto social y otros factores relevantes. ¿Cuáles son los tipos de tráfico más comunes? La pregunta ¿cuáles son los tipos de tráfico más comunes? Puede referirse a varios tipos de tráfico, por lo que es importante tener en cuenta el contexto. Basándome en los resultados de la búsqueda, parece que la pregunta se refiere a los tipos de tráfico más comunes en el ámbito del transporte. Salida de vía es el tipo de accidente más común en España, representando el 39% de los fallecidos por accidentes de tráfico. Colisiones. Las colisiones frontales, laterales, frontolaterales, traseras y múltiples también son muy comunes, representando un porcentaje considerable de los accidentes de tráfico. Atropellos a peatones. Este tipo de accidente representa el 10% del total de personas fallecidas por accidentes de tráfico. Sin embargo, la pregunta también podría referirse a los tipos de tráfico web más comunes. Tráfico orgánico es el tráfico que llega a un sitio web de forma gratuita, a través de los buscadores. Tráfico de pago es el tráfico que se obtiene pagando a un tercero para que envíe visitas a un sitio web. Finalmente, la pregunta también podría referirse a los tipos de tráfico de mercancías más comunes. Importación ordinaria es el tipo de importación más común, donde se importan mercancías con el objetivo de incorporarlas en los circuitos de consumo del mercado interno. Importación con franquicia es un tipo de importación regulada por tratados comerciales específicos, que puede ofrecer ventajas en términos de impuestos aduaneros. Reimportaciones son productos que ya han sido exportados por un país, pero que vuelven a ser importados hacia el país de origen para realizar reparaciones, acondicionamiento o mantenimiento. Para poder responder con mayor precisión, sería necesario que me dieras más contexto sobre a qué tipo de tráfico te refieres. ¿Qué tipo de tráfico es más común en mi país? Para responder a tu pregunta, necesito saber en qué país vives. La información que tengo disponible no me permite saber tu ubicación. Sin embargo, puedo decirte que los tipos de tráfico más comunes en general son tráfico por carretera. Esto incluye coches, camiones, motocicletas y bicicletas. Es el tipo de tráfico más común en la mayoría de los países. Tráfico aéreo. Esto incluye aviones y helicópteros. Es común en países con grandes distancias o con una gran población. Tráfico marítimo. Esto incluye barcos y yates. Es común en países con costas o con una gran industria marítima. Tráfico ferroviario. Esto incluye trenes y tranvías. Es común en países con una red ferroviaria desarrollada. Para saber qué tipo de tráfico es más común en tu país, te recomiendo que busques información específica de tu país en Internet. Puedes buscar en Google frases como tipos de tráfico o estadísticas de tráfico en. Espero que esto te ayude. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.